Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Espero se encuentren muy pero muy bien. Eh, Muy bien, quiero darles un anuncio muy importante, igual lo voy a repetir al final del mensaje. Y es que durante estos dos próximos domingos vamos a tener la reunión solamente virtualmente. No vamos a tener reunión presencial para estos dos domingos que vienen. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por amor a ustedes y también por amor a nosotros. Es necesario que nos cuidemos. Sabemos que en este momento el pico de la pandemia está muy alto y debemos cuidarnos. Y también eso es un acto de amor. Así que durante este próximo domingo y el otro que viene, es decir, durante dos domingos, no vamos a tener reunión presencial. Vamos a estar todos desde nuestras casas y vamos a transmitir la reunión desde aquí, como lo venimos haciendo durante varios meses durante el año 2020. Entonces, ese anuncio es muy importante, que porfa todos lo tengamos en cuenta. Sin embargo, lo vamos a estar repitiendo durante estos días para que todos lo tengamos en cuenta. Nuestro deseo es que todos podamos estar saludables, podamos estar en la casa lo más que podamos y obviamente pues cuidar nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos, ¿vale? Muy bien, mis hermanos, así que con esa, con esa noticia, entonces quiero que hagamos una corta oración y vamos entonces a entregar ese tiempo en manos del Señor y vamos a aprender lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Señor, te doy gracias en esta noche por este tiempo que nos das, de poder aprender tu palabra, de poder escuchar tu voz, Señor, y de poder reunirnos, Señor, a través de este medio, Padre. Ruego, Señor, que a través de tu Espíritu nos des entendimiento y nos ayudes a poder poner en práctica cada cosa que aprendamos, Señor. Gracias, gracias por hablarnos, gracias porque eres nuestro Padre y somos tus hijos y que estamos atentos a lo que tú amorosamente nos quieres hablar. Te doy gracias, Señor. Por favor, usa mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenas noches para todos. Quiero que vayamos por favor al libro de Hechos y vamos a estar en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos hoy a dedicarnos a los versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Por favor, búsquelo allí en su Biblia. Quiero esperarlo un momentico para que todos lo leamos juntos. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Muy bien, dice la Biblia: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante para todos nosotros y es cómo es la iglesia que a Dios le agrada. Cómo nosotros podemos tener una vida eclesial que sea agradable a los ojos de Dios. Y cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, podemos ver cómo esa iglesia que no tenía, digamos, alguna instrucción previa, fue siendo levantada por el poder del Espíritu de Dios. Sabemos que en el capítulo anterior el Señor nos muestra cómo el Espíritu Santo vino a ser derramado sobre la iglesia. Y desde ahí la iglesia tuvo gran vida de parte de Dios. Pero lo que vamos a hablar esta noche es cómo es la iglesia que a Dios le agrada. Tenemos que definir algo. Número uno,
¿quién puede ser considerado un creyente? Porque el versículo 42 dice, todos los creyentes. Y para que alguien pueda considerarse o sepa quién es un creyente, debe tener en cuenta algunos aspectos. El primero, el creyente es alguien que ha sido persuadido por el mensaje del Evangelio. Es decir, es alguien que el Espíritu Santo ha tocado su corazón y entonces ha recibido esa buena noticia de parte de Dios. Y cuando la ha escuchado, acepta ese mensaje y busca poner en práctica todo lo que Dios demande en su vida. Un creyente también es aquel que cree en Dios. A los creyentes que se está refiriendo el libro de Hechos en el versículo 42 son creyentes en Dios y en su evangelio, porque hay gente que puede creer en otras cosas. Pero a los que se refiere este versículo son a creyentes en Dios. Y un creyente es aquel que cree en Dios y por ende confía en Él para todas las cosas en su vida. Pero también un creyente es aquel que reconoce su estado espiritual sin Cristo y por ende acepta que necesita un Salvador. Una comunidad de creyentes tiene en cuenta todos estos aspectos que les estoy comentando. Por eso, cuando usted mira los versículos anteriores, usted va a notar que Pedro acababa de predicar su primer sermón. Y que al predicar su primer sermón, muchas personas creyeron en el mensaje que predicaba Pedro. Y al creer en ese mensaje, ellos se volvieron creyentes de la iglesia. Entonces, un creyente es aquel que reconoce su estado. Sabemos que, y eso lo hablamos en la enseñanza, en la reflexión que hablamos el día de ayer, acerca de cuando Pedro habló acerca de Cristo, dice la Escritura que ese mensaje traspasó los corazones. Y eso es lo que hace también un creyente. Un creyente tiene su corazón traspasado por la verdad de Dios. Y entonces sabe que necesita un Salvador. Una iglesia que agrada a Dios está llamada a ser conformada por creyentes. A veces en la iglesia hay diferentes tipos de personas. Hay algunos que son simpatizantes, pero el hecho de ser simpatizantes no significa que sean creyentes. Hay personas que asisten a la iglesia, pero el hecho de que asistan no significa que también sean miembros activos de la iglesia. Entonces, cuando la Biblia nos está hablando de creyentes, está hablando de personas activas, de personas que eran miembros de la iglesia, de personas que no solamente simpatizaban con Jesús, sino que creían en Él. Así que todos los creyentes es muy importante que lo entendamos para poder ver lo que sigue. ¿Y a qué se dedicaban esos creyentes? Pues es interesante, pero esos creyentes destinaban su vida completa a varias prácticas que hacían saludables su vida espiritual. Usted puede notar que en varios capítulos esa iglesia crecía y crecía y crecía, pero además sus vidas crecían también. Ellos crecían como discípulos, crecían como hijos de Dios, pero la iglesia se multiplicaba y crecía y crecía. Pero ¿sabe por qué? Mire a lo que se dedicaba la iglesia. Y tal vez ahí vamos a poder entender el por qué la iglesia primitiva creció de esa manera. Ahora, a veces tendemos de pronto a decir, no, es que las iglesias grandes tal vez no. Pero mire que ¿sabe de cuántos miembros se conformó la iglesia nomás en el primer sermón? Eran mínimo 3,000. Y eso no es una iglesia pequeña para nada. Entonces, notemos que en ese contexto, pues claro, la iglesia crecía abundantemente. Pero quiero que notemos cuáles eran esos hábitos a los que ellos se dedicaban. ¿Por qué esta iglesia agradaba a Dios? ¿Por qué esa comunidad de creyentes de la iglesia primitiva tenía tanto favor para con Dios y crecían cada vez más? Vamos a hablar acerca de varios aspectos y quiero decirle que hoy no vamos a terminar este sermón. Este es un sermón que vamos a ver hoy y el próximo miércoles. Pero
pero vamos a ver todos esos rasgos que nos describen en estos versículos desde el 42 hasta el 47. El primero que quiero que hablemos es lo que dice a lo que se dedicaban. Dice, todos los creyentes se dedicaban, número uno, a las enseñanzas de los apóstoles. A las enseñanzas de los apóstoles. Quiere decir que una iglesia que agrada a Dios, una iglesia que es saludable, se dedica a aprender de la palabra de Dios. Mire que antes de que nos hable de comunión, de hermandad, de amistad, de coinonía, todo eso es bonito, pero si no hay palabra de Dios, eso no sería una iglesia. Eso no sería una iglesia que a Dios le agrada. Los momentos de compartir son muy especiales, pero lo primero que pone el Espíritu de Dios en este relato es la palabra de Dios. Y esto es lo primero. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que ama la palabra, es una iglesia que profundiza en la palabra, es una iglesia que entre los hermanos se habla de la palabra. La iglesia de ese tiempo tenía a los apóstoles, quienes recibían revelación directa de Dios para escribir las cartas que hoy conocemos y hacen parte del Nuevo Testamento en ese tiempo. Pero en nuestro tiempo debemos entender que nosotros ya tenemos la Biblia completa y nosotros tenemos acceso a ese libro que se llama la Biblia. La Biblia. Cuando tú lees tu Biblia, y sobre todo si estamos hablando de la predicación de los apóstoles, estaríamos hablando de la predicación del Nuevo Testamento. Por ende, cuando tú lees tu Biblia, entonces, y la estudias, estás profundizando y dedicándote a las enseñanzas de los apóstoles. Por eso es importante que para que primero nosotros seamos la iglesia que a Dios le agrada, nosotros entonces vayamos a las Escrituras, leamos las Escrituras y edifiquemos nuestra vida en lo que Dios dice. Esto es muy importante. Hacemos bien nosotros en estudiar y meditar en los escritos que están allí, porque cuando tú lees cada capítulo y cada versículo de la palabra, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, entonces estamos escuchando y leyendo la doctrina de los apóstoles. Y fíjate que una de las cosas que marcaba la iglesia primitiva era esto. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Mira que cuando se nos dice esto, tenemos que entender una cosa. Y es que Dios decidió utilizar de manera soberana a los apóstoles para revelar su evangelio, para revelar su palabra, para que la iglesia de ese tiempo y la iglesia histórica a la cual tú y yo pertenecemos, pudiéramos conocer esa doctrina, la doctrina de los apóstoles. Y somos muy privilegiados de poder tenerla en nuestras manos. Así que lo primero a lo que se dedicaban era eso. Dice 2 de Timoteo 3:16, 17, lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. Entonces, fíjate, la misma palabra nos dice que toda la palabra es útil, que toda la palabra es inspirada por Dios y que esa palabra nos ayuda a ver lo que está mal en nuestra vida y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que, mis hermanos, si la gente de la iglesia primitiva se dedicaba a la doctrina de los apóstoles,
nosotros también. Nosotros también debemos hacerlo porque eso nos hace caminar en lo que a Dios le agrada. Nos hace conocer la voluntad de Dios que está revelada en la palabra de Dios. Así que ese sería el primer paso. Si tú quieres ser parte de una iglesia que agrade a Dios, sí o sí debe ser una iglesia que enseña la doctrina de los apóstoles. Número 2, segunda característica de la iglesia que a Dios le agrada. Dice que ellos se dedicaban también a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Mire, la segunda característica de una iglesia que agrada a Dios es que hay comunión entre los hermanos. Es importante entender que también la iglesia es un espacio donde todos los creyentes pueden compartir sus luchas, pueden compartir ese llamado de Dios para vivir para su gloria. Y eso se logra en una comunidad de fe. Quiero que note que Dios no quiere que sus hijos vivan una vida de fe o siendo cristianos solos. Dios quiere que estén unidos a una comunidad de hermanos. ¿Para qué? Porque mire, dice que ellos tenían comunión fraternal, había amistad, pero obviamente amistades con propósito, amistades para la gloria de Dios. Una de las cosas que yo recuerdo en mis primeros meses de cristiano es que justamente yo tenía en ese entonces tal vez, yo creo que tenía unos 19 años y pues claro, a mí me encantaba compartir con gente de mi edad, pero cuando llegué al cristianismo, para mí fue muy, muy especial encontrar que habían otros jóvenes que estaban en esa misma búsqueda, que estaban en ese mismo proceso, jóvenes que eran reales, jóvenes que podían mostrar sus luchas sinceramente, jóvenes a quienes yo les podía contar también mis problemas y que podíamos orar los unos por los otros, que podíamos compartir espacios de fraternidad. La iglesia que a Dios le agrada es una iglesia que también fraterniza, es una iglesia que también hay amistad, hay coinonía entre los hermanos. Y qué bueno que tú y yo podamos ir teniendo en cuenta estas características de la iglesia que a Dios le agrada. Porque primero es una iglesia que profundiza en la doctrina. Número 2, es una iglesia que tiene fraternidad en ella. La fraternidad, como lo dije, es un espacio saludable donde podemos encontrar otros creyentes que están en nuestro mismo proceso. Algo semejante dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 20 al 27. Dice, efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Quiero que notes cómo Pablo, hablando inspirado por Dios, sabe que la iglesia está conformada por muchas personas, pero es un solo cuerpo. No son varios cuerpos, es un solo cuerpo. Dice, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Por ende, ningún miembro de la iglesia puede decir o debe decirle a otros, no, yo no necesito de otros hermanos. Yo no necesito de lo que Dios te ha dado a ti. Yo no necesito de lo que tú me puedes ofrecer a mí para crecer para Dios. No, ese no es el modelo de Dios. Según lo que dice Pablo, dice que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Y sigue diciendo, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros,
a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes, en conjunto, son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Démonos cuenta cómo el apóstol Pablo nos muestra que definitivamente la iglesia es un lugar para tener coinonía, amistad, donde nos fortalecemos los unos a los otros. Eso es muy importante. A mí me preocupa mucho cuando alguien dice que es cristiano pero que no va a ninguna iglesia, porque definitivamente es una persona que va a sufrir mucho. Yo entiendo, y eso sí, hago un paréntesis en este mensaje, pero entiendo que algunas veces podemos haber sufrido cierto tipo de maltrato ministerial, hemos de pronto tenido algunas dificultades con algún miembro en alguna iglesia, y eso no lo podemos negar. Eso pasa en las iglesias. No debería ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nunca nos manda a que porque, aunque eso suceda, nunca nos congreguemos. La Biblia nos ordena que nos congreguemos en algún lugar. Entonces, mire los beneficios que podemos ver aquí. Primero, usted puede notar, y eso lo hablamos hace unos domingos atrás cuando estábamos viendo Primera de Pedro, acerca de los dones, porque cada don que Dios da nos marca una función en el cuerpo. Tú tienes un don que va a ser útil al cuerpo de Cristo. Yo tengo un don que es útil para el cuerpo de Cristo, y cuando todos ministramos el don que Dios nos ha dado, eso hace que el cuerpo sea bendecido, que el cuerpo sea edificado y sea fortalecido. Entonces, todos nos edificamos mutuamente. Definitivamente el diseño de Dios es que el creyente esté en una iglesia, pertenezca a una iglesia, sirva en una iglesia, aprenda en la iglesia y obviamente sea parte de una iglesia. Y Pablo entonces está diciendo en Corintios, dice que si una parte sufre inclusive, todas las demás deben sufrir con ella. Esto nos muestra esa característica que debe tener el cuerpo de Cristo, y es de ser compasiva con aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles. La iglesia debe ser compasiva. Si tú conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil en la iglesia, o un hermano en la fe, qué bueno que tú le puedas expresar de alguna manera ese cariño, ese afecto y ese apoyo, porque eso es muy necesario. Pero también si hay alegría, porque también Pablo lo dice acá, que si alguien recibe honra, entonces todas las partes, todas se alegran. No hay lugar ni para la indiferencia ni para la envidia. Eso no puede estar en el cuerpo de Cristo. Entonces, volviendo a esa segunda característica de la iglesia que Dios le agrada, es una iglesia que tiene comunión fraternal. Comunión fraternal. ¿Estás participando tú de esa comunión fraternal con otras personas? La Biblia dice que el que quiera tener amigos debe mostrarse amigo. Qué bueno que esto lo puedas tener en cuenta, porque yo pienso que cuando uno logra tener esas amistades, y amistades que de verdad valen la pena, entonces esto va a ser de mucha bendición. Es muy, muy bueno que tú puedas tener amigos que oren por ti, por quienes tú puedas orar. También pues sabemos que estamos pues en este espacio a veces tan restringido de que cuarentena, que aislamiento, que yo no sé qué, que lo otro, pero sin embargo una llamada, una videollamada, yo no sé, tal vez poder encontrarnos cada uno con su tapabocas, yo no sé, pero es importante que no perdamos esta característica, a pesar de la situación en la que estamos. No perdamos eso. Podemos estar cada uno en nuestra casa, pero no perdamos el contacto, no perdamos el saludarnos, no perdamos el preguntarle a los otros cómo están, así sea por medios obviamente virtuales. No perdamos eso, no perdamos esa cercanía. Número 3, la tercera característica que yo encuentro en este pasaje que nos habla de la iglesia que a Dios le agrada, está ahí también en el versículo 42. Dice, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor.
la cena del Señor. La tercera característica de la iglesia que a Dios le agrada es que es una iglesia que goza del beneficio común de la salvación y también de la expectativa del regreso de Jesús. Déjeme y le explico qué quiere decir esto, o qué quiero decir con estas palabras. Lo que quiero decir con esto es que sabemos que Jesús en la última cena dejó una ordenanza, y esa ordenanza es la cena, ¿verdad? Y Él dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Jesús fue a la cruz a morir por la iglesia. Él fue a dar su vida por ella, fue a derramar su sangre para lavarnos, limpiarnos y para poder dedicarnos y consagrarnos a Dios su Padre. Nosotros somos una comunidad de fe que juntos hemos sido beneficiados por la gracia y el perdón de Dios. Tú no deberías encontrar en una congregación alguien que diga, yo soy tan bueno que no necesito del sacrificio de Jesús. Quien lo diga, pues obviamente va a estar muy equivocado. Pero realmente en una comunidad de fe lo que vas a encontrar es personas que saben que fueron rescatadas de su vida de pecado. Por eso cuando nosotros tomamos la cena, recordamos algo, que tenemos un común Salvador. Un común Salvador, uno que murió por todos nosotros. No puede haber alguien que diga, no, yo no necesito de la sangre de Jesús, yo voy al cielo así. No, todos nosotros, todo aquel que es creyente en la iglesia, todo aquel que se dedica a Dios en la iglesia, sabe que es la sangre de Jesús quien lo ha limpiado. Sabe que estamos en la iglesia y que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. En la iglesia todos estamos batallando, todos estamos luchando con nuestra carne. Y quiero decirle que empiezo desde mí. Yo también tengo mis luchas, yo también estoy orando por mis debilidades, yo también tengo que arrepentirme a diario, todos los días. Y creo que así debe ser con todos nosotros. Todos nosotros estamos en una lucha sincera con el pecado. Pero gracias a Dios que tenemos un común Salvador. Por eso la iglesia primitiva se reunía para tomar la Santa Cena, recordando que todos tenían un común Salvador. Y él sigue siendo igual. La comunidad de creyentes de las iglesias locales y las iglesias de todo el mundo tenemos un común Salvador. Las iglesias cristianas de otros países tienen el mismo Salvador que las iglesias cristianas en Colombia. Así que cuando nosotros tomamos la cena, recordamos eso, recordamos que tenemos el beneficio común de la salvación. Pero Jesús también dijo que nosotros debíamos tomarla hasta que Él regrese, ¿verdad? Así que no solamente recordamos la común salvación, sino que también recordamos que Él volverá por la iglesia, que Él regresará por nosotros, que Él viene por ti, que Él viene porque Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Sabemos que el Señor volverá por la iglesia, volverá por su prometida, volverá por nosotros. Así que no nos amañemos mucho aquí, sabemos que para nosotros este es un lugar transitorio, aquí estamos siendo formados en nuestro carácter, estamos siendo santificados por el Espíritu, pero no somos de acá. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos cielunos, eso es lo que somos. Entonces, nosotros somos una comunidad de fe que tenemos un Salvador en común y juntos esperamos del cielo a ese Salvador que regresará. Acuérdate esto, todo lo que Él dijo que haría, lo ha hecho. Y lo que falta, también lo hará. Él vendrá. Quiero decir algo muy personal. Yo creo que su regreso es muy pronto. Creo que puede ser muy pronto. Por las cosas que estamos viendo en el mundo, no, pues sería para mí una equivocación decir una fecha porque en realidad no. Y si lo dijera, usted me puede tirar tomate si quiere, porque me estaría equivocando. Pero sí, el Señor nos dejó unas señales. Y qué chévere que nosotros estemos mirando eso con lupa, con mucho cuidado, porque creo
que el Señor está muy cerca, muy cerca. Qué bueno poder ir para siempre con Él, ver su reino ya más adelante establecido aquí en la tierra, ese reino justo, donde ya no habrá espacio para la trampa, para el asesinato, para las lágrimas, sino que Él será ese Rey glorioso con el cual nos gozaremos para siempre, para siempre. Entonces, sabemos que llevamos varios meses sin tomar la cena. Claro, pues por todo el tema del protocolo que nos dieron, pero ya tendremos ese espacio nuevamente para que hagamos eso en memoria de aquel que murió por todos nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y número 4, con esta finalizo por hoy y dejamos los otros que nos quedan para el otro miércoles. Una de las características que tiene la iglesia que a Dios le agrada es que es una iglesia que ora, es una iglesia que hace oración, es una iglesia que conoce la maravilla que es tener comunión y oración hacia Dios. Otro aspecto de una iglesia saludable es que perseveran en la oración. Una iglesia que no ora está débil y sin la fortaleza del Espíritu Santo. Una iglesia que no ora, una iglesia que no se reúne para tener tiempos de oración, es una iglesia débil. Es una iglesia que también le falta unidad. Debemos esforzarnos cada vez que la iglesia se reúna para entonces ser puntuales y poder orar unánimes y juntos. Debemos ser puntuales en eso. Cuando se haga la reunión presencial, que esperamos que Dios nos permita hacerlo dentro de 15 días más adelante, entonces podamos llegar puntuales a las reuniones, y los que van a estar desde casa, claro, muy puntuales, para que podamos orar juntos, podamos como hermanos elevar nuestra oración a Dios y podamos entonces gozar de ese enorme beneficio que es tener comunión con el Dios Todopoderoso, con nuestro Padre que está en el cielo. La oración es el pulmón que trae el aire del Señor a la vida de la iglesia. Cuando la iglesia ora, la iglesia respira. Cuando la iglesia ora, recibe el aire que viene de Dios. Debemos orar los unos por los otros. Oremos por todos nosotros, oremos por cada hermano, oremos por cada miembro de la iglesia. Si tú lo deseas, sería muy, muy especial que tú pudieras ser ese tipo de creyente que escucha y que lleva a Dios las peticiones que tú puedas ver en otras personas. Algunas veces alguien te va a comentar, mira, ayúdame a orar por esto. Si alguien te pide que ores, en verdad hazlo. Otras veces no es necesario que te lo digan, pero tú sabes que esa persona está en una dificultad. Entonces, eleva tu oración a Dios, eleva tu oración hacia el Señor y ora por ese hermano, ora por esa amiga, ora por esa familia. Eleva tu oración a Dios porque la oración hace que Dios extienda su mano sobre la iglesia con maravillas, con prodigios, con señales, con provisión, con fortaleza, con puertas abiertas. Oremos los unos por los otros, porque por eso nosotros oramos, porque creemos que tenemos un Dios grande, un Dios que hace cosas maravillosas. Así que conviértete en alguien que ora por otros, porque a Dios le gusta mostrar su favor y poder a una iglesia que acude a Él en oración. Vamos a dejar hasta aquí por hoy, pero les recuerdo que este sermón no ha terminado. Vamos a terminarlo, si Dios nos da vida y licencia, el próximo miércoles. Vamos a seguir con este tema que abrimos hoy, acerca de cómo es la iglesia que a Dios le agrada. Espero que tú puedas meditar en los primeros 4 puntos que hablamos en esta noche, que te los quiero recordar rápidamente. El primero es, la iglesia que a Dios le agrada es una iglesia que aprende de la palabra. Número 2, la iglesia que a Dios le agrada es una iglesia que tiene comunión entre los creyentes. Número 3, la iglesia que a Dios le agrada es la que goza del beneficio común de la salvación y de la expectativa del regreso de Jesús. Y número 4,
La iglesia que a Dios le agrada es aquella que se mantiene en oración. Amén. Así que cerremos este momento con una breve oración y roguemos a Dios que podamos ser la iglesia que a Dios le agrada. ¿Te gustaría? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Así que vamos a orar por eso. Señor, te doy gracias por esta breve reflexión. Anhelamos, Señor, ser la iglesia que a ti te agrada. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a poder profundizar en tu palabra, aprender de ella y dejar que tu palabra nos enseñe, nos guíe, nos instruya para hacer todo lo que a ti te agrada, para dejar todo aquello que te desagrada y para corregir nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes de la Biblia. Como dice la palabra, tu palabra dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. Ayúdanos a que tu palabra tenga esa abundancia en nuestra vida, Señor. También ayúdanos, Dios mío, a que podamos tener esa fraternidad en la iglesia. Señor, pon un espíritu de fraternidad en la iglesia Berea, Señor. Pon ese espíritu, Señor. Permite, Señor, que a pesar de que podamos estar en algún tipo de distanciamiento por las normas que hay ahorita, podamos estar más unidos que nunca, Señor. Por favor, te lo ruego. Haz que podamos estar más cerca los unos a los otros. Te lo suplico, Señor. Que podamos estrechar lazos de amistad. Que podamos tener amistades que sean de edificación, amistades de bendición, amistades que también nos corrijan, que también nos amen, que también nos exhorten, amistades que nos fortalezcan, Señor. Y también, Señor, ayúdanos a que esta iglesia podamos siempre recordar que en esta iglesia no hay nadie tan bueno que no necesite de tu muerte en la cruz, Señor. Todos somos pecadores, dice tu palabra, y estábamos destituidos de tu gloria. Señor, pero gracias porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Somos una comunidad de pecadores que hemos sido salvados por tu gracia. Y queremos agradecerte y darnos la oportunidad de poder recordarlo en la Santa Cena, Señor. Y también esperamos tu regreso que creo que es inminente, Señor. Tu regreso, donde ya te veremos y estaremos contigo para siempre, amado Salvador. Gracias, Señor. Y por último, ayúdanos a ser una iglesia que ora en comunidad, que ora los unos por los otros, porque orando veremos tu mano moverse con gran poder. Señor, quiero aprovechar este momento para que juntos podamos orar por la iglesia. Tal vez tú puedas mirar a las personas que estén conectadas y si Dios te pone en el corazón orar por uno de ellos o por varios, quiero que nos tomemos un minuto para orar. Tal vez Dios te ponga un sentir, tal vez Dios te ponga a interceder por alguno de tus hermanos que ves conectado en esta transmisión. O por alguien que tal vez no está ahí y sabes que es un hermano en la fe. Vamos a tomarnos un minuto para orar por ellos. Señor, tú conoces, Señor, a cada persona en la iglesia y tú sabes las necesidades. Algunos tienen necesidades muy fuertes. Yo quiero pedirte, Señor, por mis hermanos, por aquellos que están batallando, Señor, con situaciones muy difíciles. Te suplico, Señor, que extiendas tu mano sobre ellos y hagas grandes milagros, Señor. Te pido que abras puertas de favor, aún por aquellos que están enfermos. Te pido que los sanes, Señor, que los sanes con el poder de tu Espíritu. Te pido, Señor, que traigas ánimo. Señor, siento en mi espíritu que hay una mujer que está muy deprimida. Y hoy te pido que tú le des vida, que le des consuelo, que le des fortaleza, que le des ánimo, que le des vigor, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdale a esa mujer que batalla sola por los suyos. Una mujer que está sacando adelante su casa. Ayúdale, Señor. Provéele. Dios, esta mujer ha dicho, Señor, estoy cansada y me siento sola luchando.
Señor, hoy sé tú su ayuda, su soporte, su escudo, Señor. Bendice a esta dama, Señor. Que no le falte nada. Señor, que a sus hijos no les falte nada, Señor. Provee para cada necesidad que haya en su casa, Señor. Porque tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, gracias, porque eso es lo que tú deseas. Señor, extiende tu mano y haz grandes maravillas, grandes milagros. Trae grandes respuestas, Señor, para la iglesia, para cada familia y para cada persona que ve este mensaje. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Gracias a todos por conectarse, por compartir este espacio con nosotros. Y para los que no escucharon el anuncio que di al inicio, lo vuelvo a repetir. Vamos a tener reunión en la iglesia solamente desde Facebook durante estos 2 próximos domingos. Así que no vamos a tener reunión aquí en la iglesia presencial. Todos vamos a estar desde la casa. Y quiero repetir, esto lo hacemos por amor, por cuidado. La situación del virus está bastante complicada y tenemos que cuidarnos. Así que sabemos que podemos recibir la palabra por este medio y pienso que también Dios nos llama a ser prudentes. Así que este domingo no vamos a estar aquí presencialmente. Vamos a estar desde la casa. Nos vamos a conectar todos a las 9 de la mañana, muy juiciosos. Y el próximo domingo también va a ser durante 2 domingos. Y vamos a estar orando para que Dios traiga sanidad, traiga una salida pronta a toda esta situación. Y entre tanto vamos a perseverar en las cosas que aprendimos en esta noche. Mis hermanos, Dios los bendiga, que pasen una excelente noche y recuerden que vamos a hacer la iglesia que a Dios le agrada. Dios los bendiga, que descansen.